Y les voy a presentar ahora, bueno, ya la conocen, a Paola Lepanto. Paola Lepanto es bióloga de formación y trabaja bueno, en el Laboratorio de Genómica Molecular Humana acá en el Instituto Pasteur de Montevideo. Y nos va a hablar hoy un poco sobre las multidimensionalidades, la microscopía para muestras vivas también. Así que, Paola, adelante. Bueno, hola. Hola a todos. Como decía Marce, en esta charla la idea es tocar un poco, bueno, qué tipo de adquisiciones podemos hacer y un poquito más de, sumando a lo que comentó Nicole antes sobre microscopía de muestras vivas. Entonces, eso es, vamos, bueno, esas dos cosas. Lo que decía, hablar un poco de tipos de adquisición que podemos hacer, un poco más sobre montaje, flores. Ahí va, ahí. Bueno, ahí va. Sobre diferentes tipos de montaje, sobre diferentes tipos de fluoróforos y que podemos utilizar para muestras in vivo. Y sí, una discusión un poquito más larga sobre fototoxicidad, daño celular inducido por la luz y cómo podemos evitarlo. Entonces, primero que nada, ustedes seguramente ya a lo largo de las charlas han podido ver que podemos adquirir la muestra de diferentes formas, ¿no? Lo primero está en el plano, ¿no? En el plano XY, pero también podemos hacer, cuando las muestras tienen un cierto espesor, podemos hacer también adquisiciones de ese mismo plano a diferentes posiciones a lo largo del eje Z de la muestra, ¿no? Que se llama. Ahí vamos a estar adquiriendo lo que se llama un stack, un Z-stack. Y ahí, por ejemplo, acá les muestro, este es un tejido, este está fijado, es tejido adiposo, o sea que es un pedacito de tejido adiposo que está fijado, que tiene un volumen importante, ¿no? Entonces, para cubrir todo la muestra, vamos a tener, fuimos haciendo zetas, o sea, XY, planos, a diferentes alturas de la muestra. Y se fijan que es necesario en ese caso, o sea, fue necesario debido a que solamente de esa forma podemos obtener una idea. En este caso lo que estamos viendo son vasos, ¿sí? Los vasos en el tejido adiposo, y ese tipo de adquisición nos permite ver cómo es la distribución de los vasos en todo el tejido, ¿sí? No solamente, sino acá nos quedamos con una imagen como muy parcial de lo que son los vasos solamente en un XY. Entonces, para este tipo de adquisición es importante el tamaño de píxel y el cada cuánto hacemos el XY, o sea, a lo largo de la muestra. Y también hay un tema acá que según qué tan gruesa sea la muestra, nos va a importar bastante la profundidad a la que podemos lograr con el objetivo. Entonces, como se mencionó en alguna otra charla y en el práctico, los objetivos tienen diferentes distancias de trabajo, ¿no? Entonces, para muestras que son muy gruesas, vamos a preferir un objetivo que tenga una distancia de trabajo un poco más larga, ¿sí? Para que nos permita hacer foco más adentro. Entonces, con este tipo de adquisición vamos a poder estudiar distribución espacial, tanto en XY como en el volumen, y podemos llegar a hacer reconstrucciones o visualizaciones en 3 dimensiones, ¿no? Luego tenemos, a esto le podemos sumar otra dimensión, que es la dimensión temporal, en muestras vivas. Acá les muestro, por ejemplo, cómo se va desarrollando el proceso de salida de mitosis y diferenciación de una neurona en la retina de un embrión de presebra, y vemos cómo las células se van ubicando en el neuroepitelio y finalmente largan el axón. O sea que podemos seguir un proceso in vivo. Entonces acá nos va a importar bastante la resolución temporal, ¿tá? Tenemos que tener una idea de em, qué frecuencia o cómo se da el proceso in vivo, qué tiempos tiene. O sea, no es lo mismo observar, en este caso, por ejemplo, la localización, cómo se va localizando el núcleo o el cuerpo celular, a estudiar, por ejemplo, la dinámica del conocimiento. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia grande puede haber entre esas dos cosas? Por ejemplo, lo que yo les
cuando estamos estudiando la dinámica del movimiento de una célula, en general es un proceso un poco más lento que, por ejemplo, la dinámica de procesos citoplásmicos, como puede ser la extensión de filopodios y lamelipodios en un cono de crecimiento, ¿sí? O sea, cada proceso celular tiene su dinámica, tenemos que tener una idea de cuál es para poder muestrar correctamente la muestra, o sea, fijar cada cuánto tiempo vamos a hacer adquisiciones, ¿tá? Entonces, en general, los timelapse es eso, o sea, adquisiciones ya puede ser en XY o en o un volumen en cada cierto periodo de tiempo, ¿tá? Esto es lo que le llamamos un timelapse. Y nos permite estudiar, como les decía, tanto dinámicas celulares de tejido o embriones enteros, ¿no? Cómo se desarrolló un embrión. Después también tenemos una otra dimensión extra que le vamos a agregar, que es el tema de los canales, ¿sí? Que acá podemos hacer canales diferentes lambda, o sea, como vimos, como veníamos viendo por ejemplo, con filtros, ¿no? Definir diferentes regiones del espectro que queremos adquirir según los fluoróforos que tenga la muestra. O también podemos querer hacer una adquisición espectral, que es un barrido un poco más continuo, ¿sí? O sea, de a pequeños pasos vamos barriendo todo el espectro visible, ¿sí? Entonces nos permite estudiar, por ejemplo, cambios espectrales de un fluoróforo. Acá tenemos un ejemplo también de cómo podemos ver, acá hay dos tipos celulares, son adipocitos en diferenciación y también vasos en magenta, o sea, los adipocitos están en verde y los vasos están en magenta, y nos permite ver cómo los adipocitos están en una región cercana al vaso, ¿tá? O sea, nos permite estudiar colocalización, codistribución, cómo se relacionan los diferentes organelos o las diferentes células en el tejido. Em, y bueno, está genial, uno idealmente le encantaría tener todos los canales, ¿no? O sea, la muestra marcada con 4 o 5 fluoróforos, sacar también transmitida, hacer Z-stack, la super resolución en XY, la super resolución en el tiempo, bueno, todo eso es costoso, ¿tá? Y siempre es un compromiso entre este, que tiene que tener en cuenta la pregunta que queremos responder, ¿tá? Acá simplemente es un ejercicio que, por ejemplo, para adquirir esta imagen que está acá, lo que llevó, ¿no? O sea, em, teniendo en cuenta, esto fue en confocal, entonces tenemos un tiempo por píxel de 1,54 microsegundos y cada píxel lo escaneamos 2 veces, ¿sí? Porque es como la mínima en general. Ese escaneo múltiple por un mismo punto lo que hace es mejorar la relación señal-ruido, ¿tá? Entonces, en general ponemos 2 o más. Eh, entonces, para escanear un volumen, por ejemplo, de 500 micras en este caso, que es lo que usamos para en realidad, esto es una sección de un stack mucho más grande, ¿no? El stack total es una región de 500 micras por 500 micras y de espesor 1,74. Fíjense, y si le sumamos a eso los canales, llegó alrededor de 4 minutos, ¿tá? Solamente hacer ese stack. Imagínense si además le agregamos tiempos, ¿tá? Eso va sumando en la irradiación, en el tiempo que estamos exponiendo la muestra al láser o que estamos exponiendo a la luz, y también, como se mencionó también en teórico el otro día, también el tamaño de los archivos que obtenemos son muchísimo más grandes y no solamente se hace difícil el storage, digamos, el guardado de esos archivos, sino también el análisis posterior, que también uno tiene que tener en cuenta que después lo va a tener que analizar todo eso, ¿no? Esto no es nada, ¿no? Este tamaño de archivo no es nada. Hoy en día, por ejemplo, con las imágenes de Lightsheet podemos llegar a cosas de muchísimos gigas, que son realmente un dolor de cabeza para manejar. Eh, a ver, acá que tiene una... Decime que yo la repito. Sí. Sí, sí, acá el compañero pregunta si podemos agregar, además de hacer un Z-stack, podemos agregar la dimensión temporal y sí,
Vos vas en, vos, sí, sí, o sea, vos tenés la muestra, haces un XY y lo vas bajando a diferentes posiciones de la muestra, ¿no? Entonces ahí tenés un Z-stack, una región tridimensional. El tiempo pasa, vos dejás la muestra en esa región, o sea, enfocado en el microscopio, el tiempo va pasando y a los 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que vos precises, volvés a hacer esa misma adquisición. Ah, Entonces ahí tenés va. en la misma región de la muestra la misma adquisición tantas veces como vos Claro, precises, digamos. está, ahí entendí. Pero claro, Sí. vos no podés hacer, no sé, vos estás fijando Te el tiempo lleva, ahí en un slide solo. claro, te lleva un tiempo. Ahí Claro, va. Esa es otra cosa que hay que claro, considerar. es Está lo muy que, bien la claro, vos ahí consideración que vos entonces decís. perdés Sí, sí. el simultáneo entre los slides, por ejemplo. Exacto, Ah, exacto. claro, Pasa un tiempo, vos tenés que, ese es otro compromiso que tenés que claro, hacer, ¿no? O sea, el tiempo que te lleva a hacer todo el stack, ahí hay eventos rápidos que te los vas a claro. perder. Y que perdiste Por un slide eso, de abajo, por ahí va. ejemplo. Entonces, cuando vos querés ver cosas muy rápidas, en general capaz que no haces o Z-stack, haces un XY nomás, o usas un equipo que te permite adquirir muy rápido un Z-stack. ¿Ah? Entonces, ahí ese compromiso. Ahí Para... va. Muchas Acá, gracias. por ejemplo, en este ejemplo que yo les puse, eran adquisiciones cada 10 minutos. Y adquirir la retina del bicho acá llevaba 1 minuto. Entonces, así hicimos adquisiciones de 1 minuto de toda la retina y a los 10 minutos otra misma adquisición. Entonces, vemos procesos más bien lentos, como es, por ejemplo, la translocación acá del soma. ¿Ah? Está Gracias. bárbaro, gracias por el comentario. Eh, bueno, ahora pasando un poco al tema de la bioimaging, simplemente acá una pequeña comparación. Nicole ya mencionó varias de estas cosas. Cuando trabajamos con muestras fijadas, estamos sacando como una foto en ese momento, donde idealmente todos los componentes celulares quedan en el estado que estaban en el estado vivo, ¿no? O sea, en cambio, cuando estamos trabajando con muestras vivas, podemos observar procesos dinámicos. Eso es bastante obvio. Bueno, cuando fijamos, la fijación y la permeabilización y todo el proceso de marcado y teñido pueden alterar la estructura, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer, como decía Nicole, los controles necesarios. Mientras tanto, en las células vivas también puede ser que el fluoróforo que estemos expresando o el dye que le pongamos a la muestra nos estén alterando la función, la estructura. Idealmente no, pero es algo que también hay que tenerlo como en la cabeza. Cuando trabajamos con muestras fijadas, podemos hacer un paso de amplificación. Una inmunofluorescencia amplifica muchísimo la señal, mientras que en muestras vivas dependemos un poco del fluoróforo que hayamos elegido, qué tan brillante es, qué tan estable, qué tan bien se expresa el promotor que está usando ese fluoróforo. Y bueno, cuando trabajamos con muestras fijas, tenemos un poco más de tiempo para manejarnos en el equipo, ¿no? En cambio, con muestras vivas, sabemos que nuestro evento pasa en tal momento y tenemos que estar prontos para que ocurra, para adquirirlo, ¿no? Entonces, es otra presión para trabajar con muestras vivas. Y bueno, como les decía, la microscopía en vivo es un compromiso, o sea, no podemos tener resolución, buena señal, relación señal-ruido, velocidad y además conservar la salud de la muestra, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta todo eso y priorizar lo que a nosotros nos va a importar. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué tanto tengo que mantener la muestra viva? ¿Qué periodo? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para que se mantenga estática? ¿Tá? Porque en muestras vivas va a empezar se van a mover las células, puede haber cambios si estamos observando un embrión, va a cambiar la estructura. Entonces tenemos que prever ese aspecto. Tenemos que elegir una resolución temporal y espacial para trabajar. ¿Qué más? Bueno, qué tan opaco o translúcido es la muestra ya de por sí. ¿Tá? Cuando trabajamos con muestras fijadas, al final del proceso o sea, es necesario volver a hacerla translúcida, o sea, el glicerol que le ponemos a las muestras permite que se vuelvan translúcidas y permite que pase la luz. En cambio, por ejemplo, con muestras vivas, por ejemplo, si ustedes que vieron gusanos o peces, son naturalmente translúcidas. Si los fijamos, perdemos ese- esa propiedad.
Y bueno, en general los tipos de, de microscopías que vamos a usar son los que venimos mencionando acá, o sea, campo claro, ¿sí? Ya sea luz transmitida o epifluorescencia, con focal, y también otras técnicas un poco más avanzadas como light sheet o multifotón, ¿sí? Que capaz que Leonel después menciona alguna cosita. Entonces, hablando un poquito de fluoróforo, o sea, cuáles son las características ideales de un fluoróforo para hacer live imaging, tiene que ser brillante, estable, se tiene que localizar en forma específica, que no sea tóxico y que preserve la estructura del organelo que está marcando, la función de la proteína que estamos tagueando, ¿tá? Que no afecte el comportamiento del proceso que estamos estudiando, ¿tá? Hay muchísimas es bastante grande el espectro de posibilidades que tenemos. Acá simplemente les puse un ejemplo de células tagueadas con diferentes marcadores para diferentes organelos. Bueno, de vuelta a repasar también lo que mencionó Nicole sobre, por ejemplo, para células de mamífero en cultivo, cada muestra va a tener o sea, según las muestras con las que estén trabajando, cada uno va a tener que chequear, bueno, cuáles son las condiciones que permiten que esta muestra se mantenga viva. En el caso de células de mamífero en cultivo, vamos a tener que controlar todo esto, ¿no? La humedad, pH, osmolaridad, el oxígeno, la temperatura, ¿tá? Y hay diferentes estrategias para lograr cada una de ellas. Los microscopios en general tienen como estas cámaras, por ejemplo, para mantener temperatura, CO2, o también puede haber algo un poco más compacto, restringido a la plaquita, ¿no? O sea, podemos ver de los dos tipos. Y una cosa importante que pasa, que ya les comenté, como son muestras vivas, el foco puede ir variando con el tiempo, ¿tá? Es algo que es casi que inevitable. Hay cosas que sí podemos evitar, por ejemplo, las fluctuaciones térmicas. Uno puede aclimatar el stage y todos los componentes del microscopio un rato antes de empezar para evitar fluctuaciones térmicas, un poco, o sea, para que todo esté más o menos equilibrado a la misma temperatura. Puede evitar las vibraciones, ¿tá? Pero por ejemplo no puede evitar que el bicho se desarrolle y cambie de posición. Entonces, inevitablemente va a haber al final del proceso, después a nivel del análisis, ¿sí? Hay estrategias para mejorar o para, se llama registrar, o sea, que todo, lo que uno quiere observar quede en foco, quede como alinear los diferentes stacks a lo largo del tiempo para que el proceso que uno quiere observar se pueda ver correctamente. Esto es otro ejemplo de, bueno, con lo que trabajo yo, que son los embriones de pesebra. Hay diferentes estrategias para montar según la duración del experimento. Nosotros estamos usando agarosa en el práctico. Hay otro tipo de montaje un poco más transitorio, que es metilcelulosa, que es un poco más como blandita, es medio viscoso, pero es más como transitorio, ¿no? Y bueno, con los peces los embriones, lo único que hay que tener en cuenta es eso, que no se desequen, la temperatura, mantener la temperatura, este, y eso, que se queden quietitos, los anestesiamos y los montamos en agarosa para que se queden lo más quietos posibles. Después también es importante la orientación, como lo que les decía, si el proceso que estamos observando tiene que estar cerca del punto donde el objetivo hace foco, dentro de la distancia de trabajo del objetivo, ¿tá? Entonces, por eso en general intentamos orientar los embriones de forma tal de que la región que vamos a observar quede lo más cercana al cubre para que entre en el foco. Hay otras formas de montar, según, por ejemplo, esto es para light sheet, se puede poner los embrioncitos como un cilindro de agarosa. O sea, esto va a variar según la muestra y cada uno va a tener que hacer su propia como investigación al respecto. Bueno, ahora pasando un poco al tema del fotodaño o fototoxicidad. La fototoxicidad viene de la interacción de la luz con la muestra, ¿sí? Con el fluoróforo o con los fluoróforos endógenos que presenta la célula, ¿tá? Esos fluoróforos en el estado excitado reaccionan con el oxígeno y generan especies reactivas del oxígeno, por un lado, y por otro lado también generan degradación del propio fluoróforo. Por eso se va apagando la fluorescencia.
¿tá? Y esas especies reactivas del oxígeno que se generan van a pueden causar daño a nivel celular. Acá un dato interesante es que según dónde esté ubicado el fluoróforo que nosotros le hayamos incorporado a las células, va a ser más o menos dañino. Por ejemplo, cuando está asociado a membrana o a mitocondria, es un poco más, puede llegar a ser más dañino que cuando está, por ejemplo, de localización citoplásmica. Acá vemos un ejemplo, es un estudio que realizaron, son células con un sensor radiométrico de peróxido de hidrógeno y ven cómo la exposición a luz azul aumenta considerablemente la producción de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Las células de por sí ya tienen sistemas para contener esa producción de especies reactivas del oxígeno, pero dependiendo de cómo sea la iluminación, van a ser suficientes o no. Entonces, por eso la fototoxicidad y fotodaño depende muchísimo del tipo celular y del proceso que estemos estudiando. Acá, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que las células están pasándola mal? Ya Nicole comentó, les dio algunos ejemplos, yo les voy a dar acá otros. Estos son adquisiciones de bifluorescencia y no sé qué técnica les parece que es esta. Esta técnica de abajo es DIC. Ven el relieve, ahí se dan cuenta que estamos adquiriendo por DIC. Entonces ven cómo en esta modalidad de adquisición, el fluoróforo, ¿qué le pasa? Se blichea rápidamente, ¿no? O sea, estos son adquisiciones cada 30 segundos y rápidamente se blichó. Y en las células, si se fijan, empiezan a aparecer como unos pequeños blebs de membrana. Es un síntoma que la célula no la está pasando bien. Si disminuimos un poquito la intensidad de la luz, fíjense qué pasa con el fluoróforo. Se blichea un poco menos, ¿no? Aguanta un poquito más la fluorescencia. Sin embargo, la célula sigue pareciendo que no la está pasando muy bien. Entonces, o sea, lo que tenemos que sacar de esto es que el fotoblanqueo o photobleaching no es un buen criterio para decir si hay daño o no, ¿sí? El fotoblanqueo el daño pasa bastante antes o a dosis de luz bastante más bajas que el blicheo. Acá vemos el mismo tipo celular que lo que hicieron fue aumentar el intervalo entre adquisición y adquisición. Sí, y fíjense que ya la célula parece, por lo menos parece que puede llegar a dividirse, ¿no? Si bien siguen apareciendo síntomas de daño, signos de daño. Y finalmente cuando llegan a un intervalo en que las células las pueden seguir durante varias generaciones, durante varias divisiones, sin aparecer daño celular. Entonces esto es un poco lo que uno debería hacer cuando se enfrenta de cero a una muestra que no sabe si cómo que va a empezar a setear un experimento de live imaging, ¿no? Entonces acá, bueno, otro ejemplo en el que usan también, ven el índice de proliferación de las células y ven que luego de 4 minutos de exposición a luz azul, ya ven una disminución del índice de proliferación, ¿sí? Y acá es otro ejemplo que les puse con pez cebra, en el que ven el desarrollo del opérculo, que es un órgano que está a nivel de la cabeza de los embriones, que tiene en condiciones donde no fue iluminado, ¿sí? Solamente como una adquisición final, tiene esta forma, pero si hacen adquisiciones sucesivas usando esta técnica spinning disc, ¿sí? Ven que hay se ven cambios de forma, o sea, no se logra la forma que debería tener sin iluminación. Entonces, dependiendo de la muestra, vamos a tener que definir nosotros el criterio de fototoxicidad. O sea, tenemos que evaluar diferentes aspectos de la célula para ver qué es lo que se está afectando. Puede ser la migración, la interacción con otras células, la proliferación. El criterio de fototoxicidad es
dependiente del tipo celular, de la especie, del sistema, de la muestra que estemos analizando. Entonces, ¿cuáles van a ser entonces los parámetros críticos para la imaging? Por un lado, lo que ya les comenté, bueno, ¿qué queremos hacer? X, Y, Z, ¿sí? Los tiempos, qué cantidad, o sea, cuál es la frecuencia de muestreo, tanto espacial como temporal. Eso nos va a influenciar en el tiempo de iluminación, ¿sí? Y la secuencia de iluminación. También la longitud de onda de iluminación es importante, ahora les vamos a comentar. Y todo eso redunda en la cantidad de energía que va a recibir la muestra y por lo tanto el daño. Acá les mostraba la parte de la longitud de onda, cómo influye. Ustedes saben que a mayor longitud de onda, ¿sí? Acá está, según la ecuación no sé cómo se llama la ecuación, pero que relaciona la energía con la frecuencia, ¿sí? O con la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. Acá vemos como en el espectro, a mayor longitud de onda, los fotones tienen menor energía, por lo tanto, menor probabilidad de daño. ¿Sí? Y acá en este ejemplo de acá, estos investigadores lo que hicieron fue evaluar el índice mitótico o cuánto le lleva a la célula entrar en mitosis a diferentes longitudes de onda y con diferentes dosis de luz, ¿sí? Acá, por ejemplo, con luz azul, ven que a todas las dosis de luz que probaron, hay un retraso de la entrada de la célula en mitosis. Sin embargo, en longitudes de ondas más largas, se precisan a dosis bajas, la entrada en proliferación es normal, mientras que a dosis más altas ya se empieza a complicar. Entonces es, como les decía, un compromiso entre cantidad de luz y la longitud de onda de esa luz. Entonces, corolario de esto, vamos a intentar usar en lo posible fluoróforos que estén un poco más, que emitan longitudes de onda un poquito más hacia el rojo, ¿no? Que precisen, que se exciten en longitudes de onda más apartados del UV, ¿no? También está lo que les decía, no solo importa qué tanto se ilumina, con cuánta energía, sino qué tan espaciado está en el tiempo. En estos experimentos, estos investigadores evaluaron la diferencia entre darle un pulso de iluminar la muestra durante un periodo muy breve con alta energía versus iluminar la muestra con un pulso con una exposición más baja, o sea, con menor cantidad de luz, con exposiciones más largas. O sea, esto son adquisiciones con cámara, entonces o sea, evaluaron en esos dos extremos, o sea, en estas diferentes condiciones siempre logran la misma cantidad de luz total, ¿sí? La cantidad de luz total que llegó a la muestra en las diferentes condiciones es la misma. Entonces lo que vieron fue que la producción de especies reactivas del oxígeno, el daño y el fotoblanqueo es mayor cuando le dan más luz, más energía en periodos breves. Cuando esa energía está distribuida en el tiempo, logran menor producción de especies reactivas del oxígeno, menor daño y menor fotoblanqueo. Entonces, ahora pasando un poco a cómo podemos hacer, entonces, teniendo todo esto en cuenta, para minimizar el daño. Por un lado, bueno, preguntarse primero, ¿preciso realmente usar fluorescencia o con luz transmitida, con alguna técnica de generación de contraste con luz transmitida alcanza? Por ejemplo, acá, si nosotros quisiéramos simplemente ver migración o entrada en mitosis, con eso capaz que con luz transmitida ya nos alcanza. Este es un ejemplo de ello en que ven proliferación mirando, haciendo videos con DIC. ¿Sí? Lo otro es esto, ¿no? De preferir esquemas de iluminación con menor intensidad y mayor exposición frente a los de mayor intensidad y baja exposición. Acá lo que estamos viendo en realidad, que les muestro yo, es el bleaching, no es
daño, pero es bleaching, y se ve que con 100% de lámpara de mercurio es mucho mayor el, el bleaching con respecto a cuando usamos menor intensidad de iluminación. Y también se puede, además, si no podemos bajar la intensidad de la lámpara, podemos poner filtros en el paso óptico, este, que nos permiten también disminuir la intensidad de luz que le llega a la muestra. Este esquema de iluminación de luz más o sea, menor intensidad en mayor tiempo de exposición, también mejora, no solamente disminuye la fototoxicidad, sino que mejora la relación en el ruido, pero tiene la contraparte de que si estamos estudiando procesos rápidos, capaz que no nos sirve, y además la muestra va a ir cambiando en ese periodo de exposición. También otra estrategia puede ser a nivel de la cámara, modificando cómo la cámara adquiere esa fluorescencia. Capaz que lo vieron ayer, lo mencionaron en el práctico. Nosotros podemos hacer algo que se llama binning con las cámaras, que es a costa de reducir un poquito la resolución. En vez, la fluorescencia que antes iban, por ejemplo, para estos 4 píxeles de acá, ahora van para uno solo. Entonces, disminuimos la resolución, pero la intensidad de luz que estamos, el brillo de la imagen, ¿sí? La señal que capta por píxel es mayor. Entonces, de vuelta, es un compromiso. Si queremos resolución, o bueno, nos alcanza con ver la célula entera, ya capaz que es una buena estrategia. Entonces, captamos mal, tenemos la imagen queda con más brillo y podemos capaz disminuir la intensidad de iluminación. De vuelta, respecto al tema de la iluminación de la longitud de onda, como les decía, va a influir en la selección del fluoróforo, del fluorocromo, pero también a la hora de saber que cuando estamos iluminando con una lámpara UV o con una lámpara de xenón, tienen componentes que nos ayudan a mirar, pero que también son componentes, por ejemplo, en la lámpara de UV tenemos líneas en el UV bastante fuertes que nos pueden estar afectando la muestra. Y por ejemplo, pasa mucho que, ¿no? que estoy 3 horas enfocando, ¿no? con la UV prendida, cuando capaz que lo podemos hacer con otra técnica, ¿no? En todo ese tiempo la muestra también está siendo irradiada y también puede estar sufriendo daño. Después también algo que va más a la conexión entre los diferentes elementos del microscopio. Si la comunicación es lenta entre la computadora y el shutter, por ejemplo, que abre y cierra el paso de la iluminación, podemos tener periodos, ¿sí? en que la muestra está siendo irradiada, pero nosotros no estamos adquiriendo imagen. Entonces, todo ese periodo también nos está generando daño en la muestra. Entonces eso se puede mejorar con una conexión más rápida entre los diferentes elementos del equipo, ¿no? Y además también si reducimos la iluminación, también va a ser menos ese efecto. También otra cosa que vimos ayer en el práctico, el tema del brillo. En general, si podemos optar por usar un objetivo de mayor apertura numérica, vamos a obtener más brillo, vamos a poder captar mayor cantidad de luz que proveniente de la muestra. Y también podemos reducir de esa forma la iluminación. Y finalmente, el tipo de microscopía que utilizamos también es importante. Acá les vuelvo a traer el ejemplo del opérculo. En este análisis no solamente escanearon con spinning disk, sino con light sheet, ¿sí? Y fíjense que con Lightsheet el desarrollo de la estructura es mucho más cercano a lo normal que con Spinning Disk. Y eso es por cómo se ilumina la muestra en cada una de estas técnicas. En Lightsheet la iluminación viene de costadito, es como una hoja finita y se adquiere se adquiere la fluorescencia que viene de toda esa iluminación, de toda esa zona. En cambio en confocal, por arriba, o sea, el spinning disk es un poco, digamos, similar la iluminación a confocal, un poquito diferente, pero o sea, en el sentido de que el foco por arriba y por debajo de la zona donde se enfoca el láser, también tenemos iluminación. Hay como todo un cono de luz por arriba y por debajo. Y es todo, la muestra está siendo irradiada y no estamos adquiriendo de esa zona.
Después vamos a tener que volver a escanear esa muestra para sacar en foco. ¿Tá? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, dos fotones también es mucho más puntual la iluminación. Lo que por arriba y por debajo de la zona de foco lo que tenemos es irradiación con infrarrojo, no con una longitud de onda un poco más larga. Em, Bien, entonces nada, con todo esto llegamos como a un esquema que me pareció que estaba bastante bueno, que lo presentan en este paper, para cómo puede ser un flujo de trabajo con experimentos in vivo, ¿no? Lo primero de todo es tener una idea, como les decía, de qué es lo que quiero ver, ¿sí? O sea, quiero ver moléculas individuales o quiero ver una célula, para así empezar a fijar o a definir qué resolución espacial quiero. Una vez que tengo resolución espacial, bueno, ¿qué resolución temporal preciso? ¿Qué velocidades, a qué velocidades ocurre mi proceso? Em, una vez que tengo esa idea, una vez que tengo una idea de esa resolución, bueno, voy al micro y me fijo, bueno, cuál es la exposición mínima que preciso o la intensidad de luz mínima que preciso para observar ese proceso con buena relación señal-ruido. ¿Ah? Una vez que llegamos a ese punto, bueno, hacer adquisiciones y chequear. Ahí sí vamos a ir a hacer una adquisición y chequear a ver qué le pasa a mi muestra. ¿Tiene señales de daño o no tiene señales de daño? El tema es que las señales de daño capaz que no aparecen enseguida, aparecen después de un tiempo también. Tenemos que hacer algún tipo de evaluación a ver si mi proceso se ve alterado, si las células están siendo alteradas de alguna forma. Si vemos, si la muestra permanece bien, saludable, según nuestros criterios, bueno, capaz que hay margen este, para aumentar un poquito más la luz, ¿sí? Y mejorar la relación señal-ruido. Si las células están sufriendo, ahí vamos a tener que ver, bueno, ver de bajar la iluminación, disminuir el tiempo de exposición. em, o, bueno, evaluar si hay algún método de postprocesamiento que me mejore la relación señal-ruido. Si el fotodaño todavía permanece, bueno, ahí ya capaz que tenemos que ver algo más del equipo, ver si el tipo de microscopía es el adecuado, si podemos acceder a otro que sea un poco más, no tan agresivo, o modificar la muestra de alguna forma, pasarnos a un fluoróforo más brillante, o incluir algún tipo de antioxidante. ¿Tá? Son todas estrategias que podemos usar para optimizar nuestro experimento. Bueno, con esto les dejo ahí las referencias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Pavo. Vamos a ver si alguno tiene algunas preguntas. ¿Preguntas por acá? ¿Quedó todo claro? Ajá. Ah, Cuando lo mostraste al principio dije, pero está la forma bien. Eso es lo único que quería ver, y después sí, justo lo pusiste y dije, siempre está la posibilidad también de, bueno, ir a una muestra fijada, ¿no? Evaluar claro, a ver cómo se ve fijado. O sea, uno en general compara claro. Porque una capaz dije, cosa con hice otra. lo mismo, pero lo hacía al principio y luego ya Claro. cuando ya esté todo Sí, fotografiado y otras cosas, esto sería sin todo de exposición la exposición de la durante adquisición tanto tiempo. en el tiempo, digamos, Claro, como la estructura al final, y nada claro. más. Ahí va. Gracias. Ah, ¿Alguna otra pregunta o comentario? En el Suma hubieron algunas que yo las fui un poco dale, sí, contestando. está bien. No, en realidad, no, no me acuerdo quién era, preguntaba, justo cuando vos cambiaste esta diapo, no me acuerdo qué había antes, si las células, capaz que eran esas, si se podían fijar también esas células, igual que la gila. En realidad todas las células se pueden fijar, Sí. pero no estoy segura de esa persona, después sí respondió a mi comentario, no. Ujú, Pero cualquier tipo de célula, independientemente del tipo de célula, se puede fijar, sí. ujú. Y después había una pregunta que decía de por qué las especies reactivas son tan dañinas.
Yo les estaba explicando el estrés oxidativo, Sí, pero no soy una experta en el tema, mm, pero sí, reaccionan con las moléculas y las modifican y pueden perder actividad. sí, sí. Alejandra. Acá viene la química. Acá. Porque en general las especies reactivas de oxígeno son especies que quedan con un solo electrón. O sea, la luz induce que el enlace oxígeno-oxígeno se rompa, queda un solo electrón. Y esas especies que se llaman radicalarias generan reacciones en cadena que rompen enlaces. Por ejemplo, la de fluoróforos, pero también la de un montón de otras. Cualquier cosa que esté al lado de un enlace, un radical libre al lado de un enlace, se rompe. Entonces eso genera muchísima citotoxicidad y en realidad rompe casi todos los enlaces que tiene alrededor, digamos, de moléculas y del medio en el que está sucediendo todo eso. Yo lo que agregaba a eso es que, bueno, y eso puede desencadenar procesos como apoptosis, ¿no? Muerte cerebral programada. Sí, al final. Y ahí es donde la célula empieza a morir. Sí, esas que tenían globitos seguro Los que estaban en globitos son proceso de... apoptosis. ¿Hay alguna pregunta más en el chat? ¿No? Acá tenemos a Anthony. Bueno, Yendo por ese lado, perdón. ¿Cómo es? Cuando mostraste los gráficos en el que exponían a diferentes tiempos y a diferentes cantidades de luz, vuelvo. Un segundo, ahí. ahí Sí, no terminé de entender bien. sí, Entonces vos lo explica. tenés que exponer con poca intensidad. La Sí. carga termina siendo la misma al final. Al final la dosis de Claro, luz que recibe la muestra es la misma. claro, pero el tiempo es más espaciado. Exacto. Entonces, Como que le das más tiempo a la ah, muestra a acomodarse o a los sistemas de ahí va. detoxificación de la Entonces te célula. basás más en los tiempos de a- recuperación, o sea, de compensación de ese daño Sí, posible. sí, sí. Claro. O sea, de Es, neutralizar esa claro. fototoxicidad. Ojo, todo esto que les comenté es más bien para, bueno, epifluorescencia y cámaras, ¿no? Estuve como enfocado en eso. En el caso que estamos trabajando con, por ejemplo, con focal, que es lo que yo más conozco, en general también tendés a disminuir la iluminación y a cortar los periodos de irradiación. ¿Tá? Yo intento, o sea, el tiempo mínimo posible, también porque es un proceso dinámico para intentar que ser lo más puntual posible, pero también para conservar la salud de del bicho. Ahí va. Ahí va. Gracias. Sí, después otra pregunta que me acordé que había también es ¿qué software recomendabas para hacer ZStack? Bueno, hay muchos. Sí, yo Yo te estoy de la decía vieja escuela del Fiji, pero hay muchos otros ahora. claro, ahí no se entendió si era para procesar o No, adquirir. de adquirir, bueno, cada para- micro tiene su propio yo le estaba comentando eso. software. Y bueno, y un ZStack también no comenté, se puede hacer tanto en EPI como Bueno, con focal, ujú. conteniendo una platina motorizada ya, ¿no? Claro, ahí estábamos hablando de que el tema de cuando tenemos epifluorescencia, que lo estuvimos viendo aquí en las personas que estuvieron en el práctico, tenemos luz siempre que viene de otros planos. Entonces ahí un Z-stack hay que ver qué valor realmente tiene para la pregunta que tenemos. Pero por el contrario, como nos decía Inés, cuando tenemos, por ejemplo, estamos usando la técnica de DIC, de DIC, lo que vemos es que esa luz de ese plano siempre está de alguna forma en foco, no es luz que viene solo de un plano. Entonces ahí sí, como comentaba Inés, está bueno poder hacer stacks porque siempre la información es nítida, ¿no? De un solo plano. Em, sí. Marcos, El hacer registro registro, de imágenes el para registro con Fiji se puede hacer, o sea, yo al menos lo he hecho con Fiji. el registro, yo no estoy Registro entendiendo. quiere decir en el tiempo, o sea, como alinearlas en el tiempo para ¿A que eso su se refiere? estructura no se vaya de foco, digamos. Marcos, mira, sí, lo más fácil capaz que es que si vos querés abrir el micrófono, desmuteate y hacenos bien la pregunta, porque registro, capaz que en diferentes países de Latinoamérica querrá decir Ya puede ser diferente. que Hoy sí. estábamos hablando de eso, capaz que En interpretamos inglés, mal el término. en inglés es registration. Debe ser de inglés, Registration. Sí, en inglés es registration. pero no es adquisición. No, Entonces, no. está. Entonces no, yo no estoy entendiendo tampoco. No sé, Marcos. Marcos Torres era, ¿no? Marcos Rodríguez, ¿no? ¿No estás por ahí? Marcos Rodríguez. ¿La estás escribiendo por ahí? Ya, Ahora, ahí te sí, escuchamos. no me dejaba Perdón, activarlo. perdón, sí. Estaba
Es que yo trabajo mucho con imágenes de microscopía y está en procesamiento de imágenes, está algo lo que se llama el registro de imágenes, ¿no? Que es como encontrar el match, el mejor match entre ciertos tipos de imágenes cuando trabajas con máscaras binarias. Yo trabajo mucho con el Z-stacking y ahorita estoy tratando de hacer como hago un barrido focal, o sea, hago un Z-stacking de un embrión. Lo que estoy haciendo es tratando de tener lo más centrado que se pueda ese barrido, ¿no? Porque también estoy trabajando con dos tipos de microscopía, estoy tratando de hacer como la relación entre una y otra. Ujú. Pero es en el tiempo, decís tú, adquirís stacks a lo largo del tiempo. Em, No. es que yo tengo imágenes de dos tipos de microscopía del mismo objeto de interés Mm, y lo que quiero hacer es como que se combinarlos. alineen lo mejor posible las dos tipos de microscopía para hacer la correspondencia entre los planos en Z. No tengo claro qué usar ahí, Sí, pero lo podemos ver si después con alguien de análisis de imágenes, claro, pero sí. en realidad estás adquiriendo a la misma vez en los dos microscopios, porque la única forma en el tiempo de poder correlacionar las imágenes es si están en el mismo tiempo. Sí, sí, Y, justo. O sea, hay un pequeño ok, delay porque hago un barrido en Z en uno y luego pero, inmediatamente en otro. pero entonces capaz que es porque es la forma en que lo querés mostrar para una imagen científica o para No, va un analizar poquito relacionado con un análisis de con los análisis. diferentes microscopías y mi tema de tesis de doctorado. Lo que pasa es que no sé si se pueden comparar porque son dos técnicas distintas. Mm, Sí, sí, capaz, sí, es. Bueno, si se pudiera luego tener alguna charla con eso, sí. Sí, te podemos yo comunicar encantado. con. Bueno, viste que no sé si estuviste en el primer día, estuvo Agustín Corbat dando su clase que habló un poco de imágenes digitales y él en realidad se dedica a esto, justamente a asesorar y hay un programa en Latinoamérica que se llama Global, bueno, en realidad es Globayas y creo que también hay un programa latinoamericano de ayuda en el procesamiento de imágenes que hacen llamados. Te podemos, ¿eh? Sí, te podemos pasar el mail de Agustín Corbat y seguro te va a poder ayudar con tu problema. Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos a Paola. Bueno, Gracias, Pau. gracias. Bueno, gracias a todo el público, virtual y aquí los presentes. Nos despedimos por hoy con los virtuales y nos vemos entonces mañana a la 1:30 de la tarde.